Bendito Señor, gracias te damos porque nos permitiste tener un día más de vida, porque tú cuidas y velas por nosotros. Nos ayudas en medio de las dificultades, de la enfermedad, de cualquiera que sea nuestra situación. Tú estás ahí dándonos fortaleza. Gracias por podernos reunir, por estar aquí contigo, por enseñarnos, por tenernos paciencia, por enamorarnos cada día más. Te pedimos hoy por todas las necesidades de este hermoso grupo, Padre, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, que podamos ser sobrios, que podamos ser eso que tú quieres que seamos, que podamos discernir y podamos siempre hacer lo que es tu perfecta voluntad. Bendecimos este momento, Señor, y te damos gracias. Te pedimos que nos hables, porque aquí estamos. Saca el cansancio, la enfermedad, nuestros argumentos y ayúdanos a entender tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy empezamos entonces la parte específica de Proverbios, de aquí en adelante hasta el final, donde hay una forma especial de comunicarnos ciertos principios de sabiduría de parte del libro. Pero quiero que tengamos en cuenta algunas cosas antes de iniciar. Lo primero que debemos tener es que es una actitud hacia un papá sabio que está sentado en su sillón y nos quiere mostrar algunas verdades de la vida. Sin embargo, lo que nos va a ser mostrado en el libro de Proverbios, por favor, toda su atención aquí en este momento para que sepan cómo se va a desenrollar este libro. Cada proverbio es la explicación de una verdad general, pero no es una verdad dogmática. Voy a explicar eso. De la Biblia podemos sacar varios dogmas, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hay una vida sobrenatural, eterna, que hay un cielo y un infierno. Esas son verdades como dogmas doctrinales. Sin embargo, el libro de Proverbios lo que nos da es una orientación general sobre la vida. Hay casos en los cuales se puede aplicar completamente el concepto que nos transmite el proverbio, pero en otros va a ser relativo. Se puede aplicar muchas veces, pero no todas. Partiendo de esa base, vamos entonces a procurar asimilar cada proverbio, porque en muchos de estos proverbios hay una sabiduría profunda que nos va a servir para la vida práctica. Amén. No creo que podamos ver todos los proverbios uno por uno, así que voy a escoger los más importantes, porque el resto les corresponde a ustedes como tarea. Cada proverbio que vamos a leer es una verdad general, que no siempre se va a aplicar al 100%. Bien, entonces, empecemos con el capítulo 9, versículo 7 del libro de Proverbios. Hasta el 12 hay una sucesión de proverbios y algunos están encadenados, otros están sueltos. Por ejemplo, el 7 y el 8 están encadenados. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al malvado atrae mancha sobre sí. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Este es el típico proverbio que no es aplicable al 100% de las veces. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, ¿qué nos dice el proverbio? En la Biblia, palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera: el que corrige al burlador o reprende al perverso, solo ganará insultos y desprecio. No reprendas al arrogante, porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. Decíamos que había verdades en Proverbios que no eran aplicables al 100% de las veces. Si este proverbio lo aplicara, por ejemplo, un pastor todas las veces, pues tendría solamente una iglesia de creyentes y solamente incluso de trigo, y no permitiría para nada la cizaña.
Porque a veces en la congregación cristiana se mete uno que otro burlador o malintencionado, al cual hay que reprender. Y el pastor tiene que tomar ese papel. Si siguiéramos al pie de la letra lo que dice aquí esta palabra, pues el pastor no reprendería a nadie cuando es burlador o tiene intenciones malignas. Y esto también es aplicable para los padres de familia. A veces, tristemente, hay ovejitas negras en nuestras familias, en nuestros hijos, y cuando nos toca reprenderlo, entonces podemos obtener este tipo de respuestas, insultos y desprecio. Pero hay del padre que no llama la atención a un hijo necio. Así el hijo se burle, tiene que hacerlo. Entonces, esto es aplicable para cuando estamos en una conversación entre dos personas, se está compartiendo algo de las verdades de la palabra de Dios. De pronto yo soy creyente, el otro no lo es tanto, y empieza con sus ironías, con sus pullas contra la palabra de Dios, contra mí como persona. Entonces yo tengo que saber escoger en qué momento le digo o en qué momento callo. Y a sabiendas de que de pronto voy a decirle algo a esta persona que es dura de corazón y me va a responder con 3 piedras y me va a agredir emocional o verbalmente, pero soy yo el que escoge, como les digo, la aplicación de ese momento. Hay personas que son muy orgullosas, arrogantes, y sin embargo a veces unas cuantas reaccionan bien cuando se les hace caer en cuenta que no es correcto lo que están haciendo. Pero en principio, ¿qué enseñanza sacamos de este proverbio? Exactamente, que tenemos que ser sabios y prudentes para ver en qué momento hablamos con alguien que no tiene el perfil de ser un oyente dócil. Y que se burla. Tenemos entonces que asumir las consecuencias, tenemos que hablar seguramente, si se da la oportunidad, y si no, pues se queda uno callado. Por favor, que no sirva un proverbio de esto como pretexto para nunca hablar sobre el Evangelio y sobre el Señor Jesucristo a un incrédulo. Tú no sabes qué clase de corazón tiene la persona a la cual el Señor ha puesto delante de ti. Y a veces pasarán años y no lo sabrás. No sabrás si esa persona es de los salvos o no lo es. Es que nosotros no estamos llamados para saber eso. Eso solamente le interesa a Dios. Pero Él nos puso a nosotros una comisión que era la de hablar sobre el Evangelio a todo aquel que se acercara, que lo necesitara. Aquí también viene otra enseñanza paralela, y es que a veces yo puedo insistir en una persona que es un poco necia en recibir 1, 2 veces, 3 veces, pero si veo que todas esas 3 me ha rechazado, ya tengo cierta posibilidad de decir ya una cuarta no más. Y es mejor callar. Sí, callemos y esperemos para que sea el Señor el que haga. Lo que acaba de decir mi esposa es muy importante. Recuerden siempre que para hablar con alguien del Evangelio primero hay que orar, porque la obra no la hace el hombre, la hace el Espíritu Santo. Amén. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Esto es como una consecuencia también de lo que acabamos de ver, es el otro extremo. Cuando una persona es sabia, normalmente sabia en el Señor, normalmente tendrá un corazón humilde. Y de pronto se justifica en primera instancia, al primer llamado. Pero cuando cae en cuenta que está siendo exhortado en sabiduría, este sabio y humilde va a abrir su corazón y va a recibir la amonestación y entonces va a crecer, aumentará su saber. Es algo para nosotros también, para que lo apliquemos sobre nuestra propia vida. Cuando alguien nos haga una observación, tenemos que asumir la actitud
correcta conforme a la palabra. Y es inmediatamente deponer cualquier resistencia y nuestras armas para que el Señor nos hable a través de cualquier persona. Nos dice en el versículo 10 algo que ya debe estar en nuestra memoria. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y vuelve y explica, versículo 11, porque por mí, por la sabiduría, se aumentarán tus días, años de vida se te añadirán. Ya dijimos que esto no era en términos numéricos, sino de calidad. La calidad de los días de tu vida va a crecer cuando tienes sabiduría. Y de paso tu cuerpo se va a sanar de muchas cosas y eso también va a alargar tu existencia física. Si eres sabio, para ti lo eres. Si eres escarnecedor, solo tú lo pagarás. Esta es una forma, en el versículo 12, práctica de mostrarnos la ley de la siembra y la cosecha. El sabio recibe de esa sabiduría bendición y las consecuencias de esa decisión de ser sabio recaen sobre toda su vida. Pero el escarnecedor, el burlador, el irónico, pagará sobre él las consecuencias. Entonces no nos afanemos si alguien no nos recibe, si alguien nos menosprecia incluso, se burla, nos hiere. Dejémosle eso a Dios, que Él sabe tomar cuentas de cada actitud de estas. Lo importante es que nosotros no las tengamos así. Si ustedes recuerdan, en el versículo 1 de este capítulo 9, la sabiduría estaba citando a una invitación, haciendo un banquete en su casa. El versículo 13 en adelante es un contraste entre una mujer sabia, que está en el versículo 1, y una mujer necia en el versículo 13. Dice ahí, la mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Comentarios que la gente hoy en día podría tomar como machistas. No es así. Esto es muy cierto. Una mujer con estas características, muy, decíamos antes, brincona, muy manifestadora de emociones y de cantidad de expresiones, pero más que todo hacia el alboroto, hacia el desorden, hacia el caos. Ingenua por el hecho de que no mide las consecuencias de sus actos ni de sus palabras. E ignorante. Aquí dice es simple. Sí, simple porque no tiene profundidad. Frívola. Exacto, no tiene madurez, no tiene fondo. Y además es ignorante. Este tipo de mujeres, así como vemos hombres borrachines y pendencieros y jugadores y mal hablados, vemos también este tipo de mujer frecuentemente. Esta es la típica mujer coqueta, que se muestra, que solamente piensa en su físico y que no cultiva para nada su interior. Este tipo de mujeres tienen un espíritu muy complicado, que va a ser definido aquí en la misma palabra. Mire, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, a los que van derechos por sus sendas, y dice a cualquier ingenuo, ven acá, y a los faltos de cordura dice, las aguas robadas son dulces y el pan comido a escondidas es sabroso. Aquí está definiendo a la mujer coqueta, frívola, sensual, esa que se muestra mucho. Y este es un tipo de mujer que atrae rápidamente a los hombres iguales, como un cebo, superficiales, simples, ignorantes. Cuando el hombre ha entendido que este tipo de mujer solamente lo va a llevar a problemas, entonces ya empieza a desarrollar un discernimiento y mira a las mujeres maduras, profundas, con las cuales se puede hablar, que no son solamente sexo
mostrándose ellas. Porque aquí en el versículo 18 dice, pero ellos no saben quiénes los hombres ingenuos y los faltos de cordura, que allí están los muertos. ¿Dónde? Donde está esta mujer, que sus convidados están en lo profundo del Sheol. Hoy el libro de Proverbios nos está enseñando algo, y es que la mujer coqueta puede ser un arma letal. Esa mujer frívola, la mujer sensual y provocativa. Así que el hombre sabio se aparta de ese tipo de mujeres porque se está ganando un dolor de cabeza. Vamos a continuar con algunos de los proverbios del capítulo 10. Miren este del versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Hay padres muy orgullosos de sus hijos porque son hijos aplicados, estudiosos, juiciosos en todo su comportamiento. Pero aunque el padre se sienta orgulloso, el corazón de la madre va mucho más allá. Y entonces aquí este proverbio nos contrapone al hijo juicioso con el hijo necio, como la tristeza de la madre. La razón de esa tristeza es que la mamá está mucho más vinculada en forma directa con la crianza del hijo. El varón, sí, de alguna manera vigila, supervisa, trae las cosas, pero no es tan cercano a la parte emocional del hijo. La mujer sí, y por eso un hijo necio es un dolor para una madre. Le estás clavando otro puñal a tu mamá. Se le acostumbra a decir a estos hijos necios. Estás llevando a la tumba a tu madre. Raramente se dice eso del padre, aunque el corazón del padre, especialmente de los buenos padres, es un corazón tan sensible como el de una madre. Pero démosle el mérito aquí que se merece a la mujer en su maternidad. No hay como un hijo bueno para una madre y para un padre. Son orgullo, son deleite, son regocijo y son motivo de gloriar a Dios y de darle alabanza a Él. Pero igualmente lo opuesto es terriblemente doloroso para un padre. Esto que estoy diciendo no lo comprende uno sino hasta que llega a ser padre. Cuando uno es solamente hijo, tiende a menospreciar ciertas cosas de los padres y ese cuidado de la madre entonces a veces lo toma como algo excesivo, algo cansón, algo restrictivo y se molestan los pensamientos de los hijos. Pero debieran tener en cuenta esto: un día estos hijos van a llegar a ser padres, probablemente, en su gran mayoría, y entonces, de la forma como respondieron como hijos, ahora van a recibir enseñanzas como padres. Están recogiendo la cosecha que sembraron. El buen hijo va a tener una paternidad relativamente tranquila, relativamente porque siempre los hijos le sacan a uno canas, porque pues finalmente ellos tienen su forma de pensar y de ser que no siempre, de hecho casi nunca está de acuerdo con la de uno como padre. Entonces es normal que haya diferencias de pareceres. Versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no dejará que el justo padezca hambre, mas rechazará la codicia de los malvados. Estos dos están relacionados. Nuevamente tenemos aquí la ley de la siembra y la cosecha. Recuerda esto: uno siembra una semilla y puede cosechar una flor, una matica, un fruto o un árbol. El fruto varía, pero es de la misma especie de lo que uno sembró. La duración para recoger la cosecha también varía. Hay cosechas rápidas, más demoradas y lentas. El hecho de que yo haga algo hoy y no reciba mi cosecha mañana no significa que no la vaya a recibir
dentro de un tiempo establecido por Dios. Si yo sembré poco, pues puede que coseche poco, pero rápido. Pero si mi siembra fue muy importante, la cosecha puede tardar años en verse. Eso suele ocurrir en la vida cristiana. Sembramos y sembramos y sembramos en nuestros hijos, y la cosecha se va a dar bastante más adelante. De hecho, hay pastores que reciben el fruto rápido y entonces sus hijos los acompañan en el ministerio. Otros a los cuales les toca esperar, incluso a llegar a la muerte, para que los hijos tomen la antorcha, así se llama, que el padre tenía, decidan tomarla. Ellos la heredaron, pero que la decidan tomar. El ministerio de un hijo no tiene por qué ser idéntico al de un padre, pero sí tiene que haber un ministerio, porque ministerio significa servir a Dios conforme a como Él nos bendijo por gracia. Entonces, cuando yo siembro mal, cuando siembro maldad, tesoros de maldad no serán de provecho. No voy a cosechar nada bueno. Cada cosa que yo haga en cada día, en cada momento, tengo que sopesarlo bajo esta ley. Lo que estoy haciendo ahora, ¿qué me va a producir dentro de un tiempo? Porque a veces puede que estemos viviendo una vida relativamente agradable a Dios, pero llega un pequeño instante en el cual nos resbalamos y tomamos la decisión equivocada cayendo en pecado. Ese pecado va a traer consecuencias en el futuro también. No importa que llevemos 20 o 30 años de vida cristiana. El Señor no dejará que el justo padezca hambre. Una confirmación más del cuidado providencial del que hablábamos anoche, de nuestro Padre Dios. Tenemos que aprender a confiar en ese corazón generoso de Dios. Miren, después de que consideraba lo que hablamos ayer, llegó otra cosa a mi cabeza, que es lo que les voy a transmitir ahora. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios extender su mano y decir, ahora hágase el alimento aquí? Solamente lo dice y ya está hecho. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios decir, hágase la salud? Hágase la solución económica del problema de este hijo mío. Ningún trabajo, solo tiene que decirlo con su palabra, incluso con su pensamiento solamente. Y ya está hecho, porque Dios es eterno, es poderoso, todo lo tiene, todas las cosas son de Él, y Él crea en un instante. Entonces, ¿por qué razón nosotros consideramos que Dios no va a llegar a tiempo para resolver nuestras situaciones conflictivas? La razón por la que Él se demora un poquito en algunos momentos es simplemente para que confiemos más en Él, para que nos aferremos todavía más. Solamente que a veces, en vez de confiar más, caemos en la duda y hacemos que se vaya formando como una fisura, una grieta entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Y cuando nos damos cuenta, entonces ya hay un abismo. Nos estamos separando de Dios sin darnos cuenta, por causa de un cierto resentimiento que va surgiendo en nuestro corazón, lo que la palabra en el Nuevo Testamento llama una raíz de amargura. Empezamos a recriminar a Dios porque no atendió cierta necesidad nuestra, y entonces cada vez vamos confiando menos. Pero ese es el crecimiento negativo, inverso del futuro apóstata, del que se va a apartar de Dios. Porque el crecimiento del verdadero hijo es todo lo contrario. Es que cuando mi papá no me da algo, yo me le pego a las piernas, a las rodillas, no lo suelto y empiezo a pedirle con mayor insistencia. Y si es el caso, me quedo quieto
Simplemente espero a que llegue el momento, porque puede que esa bicicleta que le estaba pidiendo hoy como niño no me la dé en este preciso instante, pero me la va a dar el día de mi cumpleaños. ¿Cuándo es? Dentro de 3 meses. Y yo creí que él no me había oído, sí me oyó, pero él sabía el momento preciso para darme ese regalo. Entonces, hermanitos, a confiar cada vez más en Dios. Amén. Ese es un propósito de la voluntad propia de cada uno de ustedes, donde dicen interiormente, Señor, voy a confiar cada vez más, aunque no vea hoy tu respuesta, porque sé que la veré mañana o cuando a ti te plazca. Y aunque no entienda por qué tú procedes como lo haces, voy a confiar en ti. Así es. ¿Qué pasa cuando tomamos esa decisión, hermanos? Que Dios se agrada porque a Él le ofende la duda, lo mismo que a nosotros como padres carnales nos ofende que nuestro hijo esté dudando de nosotros, de si lo queremos, de si estamos pendientes de sus necesidades. Igual es Dios, cuando Él está ofendido, pues simplemente sabe que no está tratando con un sabio, sino con un necio, entonces se queda callado, no lo exhorta más, no lo aconseja más, hasta que el hijo necio decide volver a caminar con corazón de verdadero hijo. Entonces nuestro Padre vuelve otra vez a su plan de consentirnos, de abrazarnos, de mimarnos. Cuando tratamos de conseguir las cosas por nuestra propia mano, a veces caemos en esto. Se convierte en tesoros de maldad y nos volvemos injustos, porque no estamos confiando en la providencia de Dios, en que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, como si fuéramos el único habitante sobre la tierra. Así te mira Él. Si todos los demás hijos del planeta hubieran desaparecido y quedaste tú solo, así te mira Él, con ese infinito amor. Versículo 4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en verano es hombre sensato, pero el que duerme en tiempo de siega avergüenza. Pastor, pero usted no estaba diciendo que tenemos que confiar en Dios, entonces perfectamente podríamos quedarnos sentados sin hacer nada. No. Mira, si tú eres un hijo con una tarea de matemáticas que no sabe cómo resolver y vas a donde tu papá te va a dar orientaciones sobre cómo resolver el problema, pero va a dejar que hagas tú la tarea. No te la va a hacer él porque si no te malcría. La prueba es que al próximo problema que tengas vas ya pensando que tu papá te lo va a hacer también. ¿Cierto? Esa es la norma mínima con la cual nosotros educamos a nuestros hijos. Los enseñamos a pescar, no les damos el pescado. Así mismo hace Dios con nosotros. Él está listo a proveer, pero cuando ve que su hijo confía en él por un lado, pero al mismo tiempo es diligente, y entonces golpea en las puertas a las que hay que llamar, y el Señor llega y se las abre. Pero el Señor no va a criar perezosos. Por el hecho de que sea Dios Todopoderoso, no va a hacer semejante despropósito, sino que quiere que seamos hijos maduros y colaboradores del reino de Dios. Lo dice el Nuevo Testamento. Por tanto, un colaborador es el que dice, papá, aquí estoy, ¿qué hay que hacer hoy? Dame órdenes, muéstrame qué quieres y yo lo hago. ¿A quiénes hay que hablarle? Listo. Este hijo diligente es el que empieza a recoger bendición pronto. Empieza a crecer en sabiduría, en fortaleza, en paciencia, en todas las virtudes, y también físicamente. El Señor dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Has sido fiel con tu vestido, lo cuidas tu ropa, te voy a dar otro. Estás cuidando bien tus 2 vestidos, bueno, te voy a dar
más vestidos, zapatos, medias y todo lo que necesitas para vestirte. ¿Estás cuidando todo tu ajuar? Ahora te voy a dar entonces una casa para que guardes tu ajuar. Y así el Señor va enriqueciendo a aquel que es fiel en lo poco. Hermanitos, que sea también una norma de conducta para ustedes, una decisión a tomar hoy. Acostúmbrense a ser fiel en todo lo poco que Dios les vaya poniendo en cada día. Si encontraron un billete en la calle, traten de averiguar primero de quién es. Si no aparece nadie, pues guárdenlo, era una bendición para ustedes. Pero si se le cayó a una persona que va adelante, alcáncenlo, porque podrían estar perjudicando a esa persona. Si es el momento libre del día y tienen media hora, saquen 10 minutos para leer la palabra de Dios, hablar con Dios, y así háganlo. Cuando ustedes vean esa pequeña fidelidad en todas las cosas, van a también ver las grandes recompensas de Dios. Es lo que quiere decir estos versículos. Versículos 6 y 7. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Cuando ustedes vean a alguien que tiene un corazón no muy sano, un hablar tampoco muy sano, escudriñenlo con la justicia de la sabiduría y disciérnanlo. Puede que sea un ignorante de las cosas de Dios. Se les dice, miren, las palabrotas, hermano, lo que hacen es que se vuelven como maldición sobre usted mismo. Pero si esa persona no hace caso, callen y sigan adelante. Sigan orando por esa persona. No lo clasifiquen ya como violento o malvado. Esperen, que el tiempo es el que va a decir qué clase de corazón es. Puede que simplemente no haya sido todavía el tiempo de la conversión de ese impío. Y ustedes por eso no lo deben juzgar. Ni caerle encima. Pero puede que el tiempo demuestre que era un mal corazón y entonces termina golpeado por algo y ustedes, ya entendí. Bueno, oremos por él también para ver si de pronto un día conoce a Dios. El versículo 7, le he puesto aquí una notica en mi Biblia, se llama el legado. Dice, la memoria del justo es bendecida, mas el nombre de los malvados se pudrirá. ¿Qué legado estás dejando tú? Si el Señor no viene por su iglesia, y si vamos a tener una vida normal, y si un día de estos vamos a morir y vamos a estar en una tumba, ¿qué van a decir las personas que acompañen ese sepelio? ¿Qué van a comentar sobre nosotros y nuestras intenciones? ¿Qué van a decir los hijos y los nietos y los bisnietos? ¿Era un gran hombre? ¿O no? Pobrecito, mi abuelo, es que tantas cosas que se equivocó. Era simpático, pero no era más. ¡Qué tristeza! El cristiano entendido y sabio trabaja por un legado. Es dejarle un legado de bendición a la descendencia. A todo el que se acerque a su vida espiritual, dejarle por lo menos la fotografía de cuál es el camino de la verdad y de la vida. Pero el malvado parece que no le importa eso. Solo viven para el momento actual, el momento del deleite, el momento de la maldad. Tristemente vemos eso en el mundo actual. La epidemia de los ricos, de los nuevos ricos, los que se hacen ricos por cualquier cosa, legal o ilegal, y la mayoría de las veces es ilegal. Entonces buscan el tráfico de drogas, el tráfico de gemas, el tráfico ilegal de gasolina, cualquier cosa que se pueda traficar, hasta seres humanos.
O si no, se montan en puestos políticos para ver cómo pueden sacar una tajada de ese puesto. Y es la corrupción la que se ha tomado al mundo a todo nivel. Corrupción en la medicina, en el derecho, en las Fuerzas Armadas, en los políticos, en todas partes estamos viendo profesionales y trabajadores corruptos, porque no les importa el legado que están dejando, solamente quieren vivir el momentico y vivirlo bien. El Hijo de Dios se preocupa por el futuro, tanto para llegar a la vida eterna y vivir allá, como para que su descendencia, llámese congregación o llámese familia, reciban una buena dosis de todas las bendiciones de Dios. Versículo 8. El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. Recibe los mandamientos. ¿Quién? El sabio. Recibe la instrucción. Se deja enseñar. Por eso hablamos aquí con tanta frecuencia del corazón enseñable, el corazón de discípulo, el corazón que está siempre dispuesto a aprender un poco más cada día. Yo debo tener ese corazón también. No importa que lleve 20 y pico de años de ministerio, si yo no me dejo enseñar, ese mismo día empieza a tomar mi alma y mi corazón las pasiones desordenadas y empiezo a perder la sabiduría que el Señor me hubiera dado. Los labios necios van a la ruina. Una exhortación para hablar lo que es solamente bendición. Ese propósito es para nuestra boca, que lo que salga solamente bendiga. Es difícil. Hay todo un apartado en el libro de Santiago, en la epístola, sobre cómo la lengua es un mundo de maldad, cómo con la pérdida de control en un instante decimos una cantidad de barbaridades que producen daño. Los labios necios van a su ruina porque esas palabras no son perdidas, nada de lo que uno diga se pierde, Se vuelve maldición. todo se devuelve. Versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. No hay nada como tener tranquilidad de conciencia, el ser íntegro. La integridad es una cualidad que podríamos definirla más o menos de esta manera. Se es una sola pieza por dentro y por fuera, cuerpo, alma y espíritu. Lo que yo digo es lo que yo pienso y es lo que yo hago. No una cosa digo, otra cosa hago y otra cosa estoy pensando. Ahí estoy desintegrado, estoy fraccionado en mi interior. La palabra de Dios viene para unirnos, para que nuestro espíritu tome el comando de nuestra alma, nuestra mente, y nuestra alma y mente tomen el control de nuestro cuerpo, desde arriba, y nuestro espíritu a su vez esté sometido al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es Dios el que vuelve uniforme todo el funcionamiento de este ser y se vuelve íntegro. La persona íntegra no engaña, no dice mentiras, no roba, cumple todos los mandamientos, a ella se le puede confiar. El ejemplo más claro de integridad lo tenemos en el libro de Daniel, un varón íntegro de principio a fin. Bueno, hermanos, vamos a dejar ahí hasta el versículo 9 del capítulo 10 para empezar la semana entrante, probablemente con el 10:10. Vamos a orar entonces. Padre, tú eres el dueño de esta palabra, Señor. Tú te tomaste el trabajo durante miles de años de inspirar con tu espíritu a cada uno de los autores aquí, para que estas palabras llegaran a nosotros y nos mostraran lo que es la realidad del Espíritu. Señor, tenemos que confesar que hemos vivido muchas cosas en contravía de lo que está establecido en tu palabra.
quiere decir que hemos estado equivocados por muchísimo tiempo, Señor. Y de esas equivocaciones es que vienen tantas enfermedades emocionales, tantos dolores, tantas heridas, porque no tomamos las cosas con sabiduría, porque no la conocíamos, Señor, pero ahora la estamos conociendo. Ahora te damos gracias porque tú nos estás regalando estos tesoros completamente gratuitos por tu gracia. Gracias, Señor, ayúdanos entonces a no menospreciar esta enseñanza, a que, como dicen tus proverbios, Señor, seamos sabios para recibir tus mandamientos. Y entonces vivamos de conformidad y descubramos los tesoros de la vida espiritual contigo, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Te lo decimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.